¿Qué tal? Saludos cordiales a todos nuestros seguidores en nuestras páginas La Reportera y Prensa Manabí. Hoy me encuentro en un nuevo episodio de un podcast y tengo una invitada muy especial. Una asambleísta con la que hoy vamos a conversar también de su lado humano. Bienvenida Valentina Centeno a este espacio. Gracias Estefanía, muy contenta de estar aquí, feliz de poderles contar un poquito más de esa parte que a veces en el trabajo no se puede mostrar, ¿no? En la asamblea. Estoy muy contenta y sobre todo contenta de hacerlo aquí en nuestra provincia de Manabí. Bueno, hemos visto siempre a Valentina en varias facetas porque nos ha mostrado en sus redes sociales y muchas veces la hemos visto muy técnica, pero a mí me gustaría conocer y también, por supuesto, a los manavitas, ¿quién era Valentina Centeno antes de la política y de una vida pública? ¿Cómo era esa niñez, esa adolescencia de Valentina Centeno? Mira, tuve una niñez muy sencilla, no me faltó nada, tuve una gran familia, pero además de mucho amor, de mucha felicidad. Vengo de una casa de 3 hermanos, soy la hermana mayor, eso también mucho marca la personalidad. Yo estoy clarísima en esa teoría de que los hermanos mayores tenemos ciertos rasgos como más maternales, ¿no? De protección. Crecí en Portoviejo, crecí con mi madre, dejó su trabajo para cuidarnos a nosotros, a sus 3 hijos. Y es un acto de solidaridad que yo lo agradezco a ella toda la vida porque ella estuvo presente y nos permitió crecer con mucha seguridad, siempre sintiendo ese lado maternal, ese cuidado muy cercano. Y mi papá, un hombre extremadamente responsable que se hizo cargo de la casa desde muy joven. A mí me tuvo a los 21 años mi papá. Entonces nos formaron con muchos principios y valores. De ahí muy cercana al deporte, una niñez en donde siempre recuerdo estar haciendo deporte. Hice deporte de competencia desde muy pequeña, desde los 7, 8 años yo ya estaba compitiendo en tenis primero, luego me cambié a vóley, estuve representando a Manabí, luego representé también a la selección del Ecuador, era mi sueño usar la tricolor y lo logré. Recorrí todo Sudamérica, a excepción de un par de países, representando a este país que tanto amo. Y sí, muy comprometida, muy estudiosa, muy buena alumna. Sabemos que fuiste abanderada también en el colegio. Sí, muy estudiosa, pero sabes que lograba darme tiempo para todo, al mismo tiempo hacer ejercicio, hacer deporte, estar con mis amigos, tener una vida social muy activa, ir a las fiestas. Es decir, yo no me privé realmente en mi niñez y en mi juventud, no me privé jamás por unas notas o por quedarme en casa estudiando. O sea, no había presión. La típica que los padres a veces presionamos. A ver, Valentina, todo tiene 10, todo por aquí. No. Siempre fue iniciativa de niña Valentina o de la joven Valentina que quería estar en ese lugar. Así es. Ahora, presión había, ¿no? Esa presión interna autocrítica que yo creo que es lo que me ha forjado a mí a lograr tantas cosas. Siempre ha existido y la crítica más dura siempre viene desde dentro de mí. Pero sí, una niñez muy feliz, muy contenta de jugar en el barrio, de jugar al cogido, de estar con mis amigos, de jugar fútbol en los recreos. Una niña muy extrovertida y me encantaba siempre estar vinculada a diferentes actividades. Oratoria, deporte, representando el colegio, diferentes deportes. Entonces sí, muy activa. ¿Quién crees que forjó el carácter de Valentina Centeno? Porque siempre desde pequeño tenemos eso, ¿no? Y vemos una Valentina a veces pelear por causas justas del país. ¿Quién crees que desde muy pequeña forjó tu carácter? Mira, desde la parte de mi papá, mucha disciplina, honestidad, honradez, esos principios muy sólidos, esas líneas que no se pueden cruzar. Una persona muy estricta que siempre nos enseñó a perseguir nuestros sueños, pero hacerlo con mucho trabajo y dedicación, que en la vida no te va a venir nada regalado. Y también con cierta presión, a veces un poco extra, sobre todo por ser la mayor, pero que al final del día hoy yo le agradezco a mi padre por haber sido siempre así tan estricto conmigo y enseñarme sobre disciplina, sobre trabajo, sobre determinación. Y por el lado de mi mamá, una persona soñadora, con visión. Mi mamá, bueno, su padre falleció, mi abuelo falleció cuando mi mamá tenía 6 años. Y mi abuela en esa época no se graduaba ni del colegio, dejó una familia de seis hijos. Mi abuela sin ni siquiera título de bachiller tuvo que cuidar a sus 6 hijos y la verdad es que sufrieron mucho, sufrieron escasez de recursos, muchas necesidades. Entonces mi mamá
creció y logró, bueno, luego formar su familia, pero ella tiene muy clara la visión, esa hambre de lograr cosas grandes. Y desde muy chiquita, cuando tenía a veces estas momentos de desafíos o donde uno se pone a prueba, alguna entrevista de trabajo o algún discurso en público, mi mamá siempre me lo hacía ver como si eso era algo, pero muy mínimo versus todo lo grande que se me vendría a mí en un futuro, ¿no? Tengo esas anécdotas cuando la primera vez que me tocó ir a un medio de comunicación nacional, a Televisión Nacional, ya cuando era candidata, la llamaba a mi mamá y aparte siempre tengo esta costumbre de ya antes de momentos importantes llamar a mi mamá y mi mamá como que me da una suerte de bendición pero a nuestro estilo, me desea éxitos, ¿no? Porque decimos que la suerte realmente es para los que no trabajan. No trabajan. Sino éxitos para los que trabajan y ponen esfuerzo. Entonces la llamo a mi mamá y yo estaba nerviosa y mi mamá me dijo, Valentina, pero ni que te fueras a CNN, o sea, si ya cuando te vayas a la televisión internacional te entendería que te pongas nerviosa, pero vas aquí nomás, estás en tu país. Y siempre ha sido así. Entonces esa visión se la debo a mi mamá, esa creatividad, esa fuerza, y también mucho de la personalidad de aguantar en los momentos difíciles, muy de la mujer manabita. Ok, saludamos a doña Cintia. Doña Cintia, saludos. He tenido la oportunidad también de compartir con ella lindo, en algunas ocasiones en Puerto Viejo y sé que es una muy buena persona y un muy buen ser humano. Y hoy tenemos el gusto de entrevistarla a su hija, Valentina. Y en muchas ocasiones, tengo que contar que cuando estábamos compartiendo con Cintia en algún momento, en algún evento social que nos encontrábamos en Puerto Viejo, ella me hablaba de sus hijos. Me hablaba de sus hijos mucho. Yo no los conocía, ¿no? Porque no creo que ella en ese entonces estaban en Puerto Viejo, pero sí tuve algunas conversaciones en que ella, su mayor orgullo siempre fueron sus hijos. Y bueno, ya aquí Valentina nos cuenta la historia, que detrás de ella siempre estuvo esa mamá que la impulsó. Sí, 100%. ¿Qué te enseñó del vóley? Porque hablas también con mucha pasión del vóley, Valentina, que hoy aplicas en la política. ¿Qué lección te dejó esa determinación y también esa disciplina que te llevó, como contó hace poco, a otros países? Del deporte en general, porque bueno, el vóley marcó mi vida y en su momento de una cierta edad, desde los 14 hasta los 24, que estuve activa en el deporte, 24 años, fue el vóley, pero de ahí también el tenis, después del vóley igual el ejercicio. El deporte en general me ha enseñado a tener un plan de trabajo y saber que para lograr un objetivo tienes que esforzarte. Y que en el camino vas a tener que hacer sacrificios, vas a tener momentos de desesperación, momentos en donde sientes que no están yendo bien las cosas, pero al final del día, cuando uno realmente trabaja todos los días por ese sueño, las cosas por sí solas se empiezan a dar. En los entrenamientos, a veces hay épocas en donde uno siente que no estás jugando tan bien, que no estás no estás rindiendo como deberías, y a pesar de que estás haciendo toda la planificación, pesas, pista, cancha, no están saliendo bien las cosas. Bueno, es parte del proceso. Luego llega un día en el que simplemente estás volando, sientes que saltas más alto, sientes que estás más ágil, sientes que piensas mejor en la cancha, resuelves mejor los problemas. Y créeme que yo, a pesar de que fue corta la experiencia en el deporte porque no me dediqué, al final del día no fui, digamos, profesional de dedicarme como mis entrenadores siempre me motivaban a hacer. Cada cosa que me pasa en el mundo del trabajo, en política sobre todo, yo siempre la comparo con el deporte. Es tan similar tener a veces un opositor, tener una crítica desde afuera, aprender a trabajar bajo presión, tener disciplina para conseguir un objetivo, saber aprender a qué momentos en que se pierde y se gana. Entonces, definitivamente el deporte fue esa como ala siempre que me cobijó y que me enseñó a navegar en distintos espacios, tanto laboral, social, incluso hasta familiar. Si pudieras volver a esa niña, ¿qué le dirías hoy? Ay, qué linda pregunta. Porque de niñas a veces no nos damos cuenta, pero tenemos tantos estigmas, tantas barreras que derribar. Yo le diría que siga siendo esa niña fuerte, que persiga siempre los sueños, que no deje que nada ni nadie le imponga una idea o un concepto sobre lo que tú puedes lograr y lo que tú puedes llegar a ser. Creo que, sobre todo, a veces en nuestra infancia, en nuestra niñez,
permitimos que sean otras personas quienes definan nuestras capacidades, lo que estamos listas para hacer, hasta definir qué profesión podemos seguir. La típica o típico profesor que sin saber mucho de ti te dice, no, es que te veo como doctora o te veo como abogada. Y realmente uno debe poder escuchar esa voz interna y esa intuición, y con mucha disciplina y trabajo yo le diría a esa Valentina joven que siga persiguiendo sus metas con mucha fuerza y que no permita que nada ni nadie, ni estos constructos sociales o estos estigmas o etiquetas un poco te condicionen. Oiga, esa Valentina joven está joven todavía, dice. Bueno, le diría a esa Valentina joven, está joven todavía. Bueno, sí, 29 añitos. Bueno, antes de que mis invitados lleguen acá, me gusta siempre leer su historia humana. Entonces, leía en la historia suya, que estuve investigando, qué hizo Valentina antes de ser asambleísta. El 2016 vi que usted justamente lideró una campaña. ¿Qué significó ese año para Valentina Centeno, que en ese tiempo, ¿cuántos años tenía? A ver, 2016 yo tenía exactamente 19 años. Ok. 19 años, terremoto. Vivimos el terremoto, sí, en la provincia de Manabí. Yo ese fin de semana justo estaba en Puerto Viejo. A pesar de que yo ya estaba estudiando en la universidad en Quito, habíamos quedado con mis compañeras del colegio en hacer una reunión y vernos de nuevo, ¿no? Incluso el lugar en donde nos íbamos a reunir se derrumbó y tuvimos mucha suerte porque ese día habíamos quedado una hora y luego la postergamos un poco más tarde y era justo la hora en que sucedió el terremoto. En todo caso, nos marcó a todos los manabitas, a todo el país. Vivimos todavía las secuelas del terremoto. Y en mí lo que generó fue esa necesidad de hacer algo, de ser parte de la solución. En vista de que muchas personas estaban sufriendo, muchas personas estaban sin poder acceder a comidas, dejando sus trabajos, gente que vivía de la venta del día, comerciantes, personas enfermas que no podían acceder a las medicinas. Decidí con mi grupo de amigas empezar como una iniciativa, una organización social. En ese momento era netamente ayuda social, de temas de atención humanitaria urgente, temas de higiene, kits de alimentos, y llegar con ayuda a las casas más vulnerables. Nos contactamos con algunas empresas de Guayaquil, hicimos una red, creamos una red increíble a nivel nacional y nos dimos cuenta de que así como nosotros había muchos más jóvenes intentando hacer algo por sus comunidades. Y recuerdo tanto, me marcaba, ¿no? A veces con lágrimas en los ojos, llegar nos íbamos con los militares, con la ayuda de los carros de los militares, a estas zonas en donde no se podía ingresar y demás. Y bueno, pues hicimos algo por estas familias, por estas personas, y realmente ahí creo que fue ese momento en donde a mí me nace estas ganas de servir, de ayudar, de hacer algo por los demás y de sentir que tu esfuerzo, tu talento, tu capacidad sirve para ayudar a más personas, ¿no? ¿Qué viste en ese momento de la gente que hizo decir, me motiva a querer servir en mi vida? Que hay mucha gente agradecida, hay mucha gente buena que está esperando ser escuchada, que no tienen el mismo privilegio que quizás uno ha tenido de poder estudiar, de poder tener un techo seguro en donde vivir, de poder tener las 3 comidas. Hay personas que no nacen con ese privilegio y lamentablemente están condicionadas a otra realidad. Entonces, trabajar justamente por esas personas más olvidadas, por las más vulnerables, por las que han sido más atacadas, creo que es la razón por la que luego yo ingresé en política. ¿Nació ahí el lado político de Valentina? Sí, no me daba cuenta, yeah, pero creo que sí, ahí me di cuenta que cada cosa, que en cada trabajo luego no encontraba esa motivación de por qué estoy haciendo esto. Estoy quizás trabajando para hacerle ganar dinero a mis jefes y eso no me llenaba. En cambio, cuando algunos años después, empecé en el sector público, me di cuenta de que todo mi trabajo, las pocas horas de sueño, el estrés, al menos eran para ayudar a alguien más. Vino luego la siguiente etapa, ya de una Valentina un poco más madura, pero a los 27 años se convierte en asambleísta y asambleísta nacional. Cuéntenos esa transición y ese momento. ¿Quién fue esa persona esa llamada, Valentina, eres la candidata asambleísta? ¿Cómo se dio todo?
Mira, yo había renunciado a mi trabajo y era un gran trabajo en Quito. Ganaba muy bien, tenía 24 años, estaba manteniéndome sola en Quito y estaba recién renunciada porque no estaba muy feliz con lo que estaba haciendo. En todo caso, me iba a ir a estudiar mi maestría, ya tenía organizado, me iba a ir a Madrid, estaba reuniendo, ya tenía pagada una parte y estaba muy contenta y emocionada. Aparte, había conseguido mi primera entrevista en Forbes y me habían llamado a una entrevista, entonces yo sentía que ya estaba en la cúspide en ese momento en el que el país iba a conocer de mí, de lo que hacía como abogada del entretenimiento, de derecho deportivo y todo esto que era en donde me estaba enfocando y me estaba yendo bien. Y una noche que me estaba preparando justo para el día siguiente hacer esta entrevista, que a mí me tenía nerviosa, me llama una persona y me dice, oye, te quiere conocer Daniel Noboa. ¿No se conocían? No Okay. lo conocía. Y ya en ese momento estábamos en muerte cruzada, estaba pasando todo esto de la política. Para serte muy honesta, me gustaba enterarme de lo que estaba pasando en el mundo político, pero muy por encima, no realmente hurgar ni estar todo el día leyendo sobre política, ni conociendo de los actores políticos. ¿Y jamás de ningún partido? No, y jamás de ningún partido. Okay. Entonces yo estaba, y esta persona me llama y me dice, te está pensando para una candidatura muy alta, me dijo. Yo ni entendía bien, ni discernía, ni esto de que asambleístas provinciales y nacionales, para serte honesta, no era mi primera vez enterándome de cómo funcionaba la asamblea. Y yo le dije muy honestamente, mira, me encanta que hayan pensado en mí, les agradezco mucho, qué honra que tomen en cuenta mi perfil, mi nombre, que sepan de quién soy, pero yo la verdad es que no estoy en ese mundo. En todo caso, esta persona que es muy persuasiva, es una gran mujer trabajadora, que ahora también trabaja en el gobierno. Oiga, me deja en intriga. ¿Quién es Sí. esa mujer? Por Dios, Mira, quiero saberlo. Cynthia Yelibert, es la actual secretaria de la Administración lo tenemos. Pública. Ella Sí. fue la de la llamada. Bueno. La Titi le decimos. Entonces Titi me dice, pero tienes que venir a conocerlo, por favor, te esperamos. Y no me dejó decirle que no. Y de ahí, fui a esta reunión con una expectativa completamente distinta, a realmente conocer a este candidato, pero más desde el lado humano, como poderme hacer amiga de esta persona y lamentablemente contarle con sinceridad que no era mi interés estar en política. Pero bueno, pues me encontré con una persona totalmente persuasiva, que no acepta un no por respuesta, que tiene muy claro qué quiere y que lo consigue, muy perseverante, muy imponente. Y desde ese primer día que lo conocí en Guayaquil, estuve en su casa, en Guayaquil, en el Malecón 2000, nos quedamos 4 horas conversando con otras personas, ese día estaban en la reunión. Me encantó que, por ejemplo, yo era muy joven, tenía 26 años, entonces de política y de historia política no es que esa era mi expertise. Y aún así, el presidente en esa época, yo le decía a Daniel, él me daba mucha importancia a lo que yo decía, a mis argumentos, a mis ideas, me escuchaba, yo me sentía que él estaba realmente conectando con lo que yo le estaba diciendo. Y realmente todo lo que él decía me empezaba a convencer y me empezaban a dar ganas de también formar parte del equipo y de aportar con ideas y demás. Así que ese día igual le dije que lo iba a pensar. Okay. Y al día siguiente ya le di mi respuesta, estuve muy contenta y así empezó esta locura. Me imagino que, déjeme pensarlo, igual lo consultaste con tu familia, todo eso, y se dio el apoyo y se fue Valentina. Mira, me acuerdo que mi papá en ese momento me quería un poco influir también a que yo tomara una decisión, a que aceptara. Y yo me subí al carro, recuerdo, del viaje a Guayaquil a Puerto Viejo en carro, le dije, a mí nadie me hable de este tema, yo voy a tomar mi decisión sola, hasta el final del día. Es mi carrera, así que no me digan nada. Yo voy a ir al gimnasio mañana y veré qué decido. Y la verdad es que ya creció en mí esa llama de querer hacer algo por mi provincia, querer hacer algo por el país, querer solucionar muchos problemas, querer trabajar por los demás. Y ahí así le dije que sí, sin entender realmente todo lo que se vendría después, ¿no? Obvio, porque, a ver, seamos sinceros, cuando inició este proceso electoral, Daniel Noboa inicialmente no era uno de los favoritos. Valentina Centeno creyó en este proyecto. Y fue en los últimos meses cuando este joven, Daniel Noboa, empezó a impactar en redes, la gente empezó a querer saber más de él, se vino un debate, pero Valentina creyó en él. O sea, pasó ese clic
¿Tú sabías en ese primer encuentro que ese joven iba a llegar lejos, Valentina? Yo sabía que tenía grandes ideas para el país, pero luego nos fuimos a un viaje que él hizo a Nueva York y a New Jersey con los migrantes. Y en ese viaje ya pude estar con él durante 3 días, fui parte de la comitiva y ya pudimos conversar todo el tiempo, no muy seguido, desde el desayuno hasta la cena. Y yo recuerdo haberle dicho a mi familia, el Ecuador necesita un presidente como Daniel Noboa. Y seguía con el 3%. Pero de ese viaje vine completamente convencida de que definitivamente era el mejor candidato y la mejor persona para gobernar este país. Y de ahí, claro, yo tampoco tenía claro cómo era una campaña, qué significaba la asamblea, cómo se armaban mayorías, que me iban a nombrar jefa de bancada tan joven, que me iba a enfrentar a tantas críticas públicas, que iba a tener que hacer la semana siguiente ya medios nacionales y estar en televisión y hablando de propuestas. Entonces sí fue un aprendizaje así muy, muy rápido, muy voraz, pero tuve la suerte de que estuve siempre de la mano del presidente y que él me fue un poco también guiando. ¿Crees que la gente quizás te subestimó por tu edad? 100%, seguro, pero cuando te subestiman eso puede ser tu mayor ventaja. Eso fue un consejo que me dio el mismo presidente. Así que yo lo utilizaba a mi favor, ¿no? Cuando estábamos armando mayorías, cuando estábamos buscando la aprobación de una ley, cuando estamos tratando de conseguir algo. Muchas veces sí, te subestiman por ser mujer, por ser joven, por ser nueva, pero al final del día, cuando logras que hagan lo que tú quieres que se haga, lo que piensen otras personas de ti da igual, lo importante es el resultado. Hablabas un poco de que no se conocían con Daniel Noboa, que fue simplemente una propuesta, pero a estas alturas ya eres muy cercana al presidente. ¿Cómo es Daniel Noboa cuando nadie lo ve, cuando no es presidente? ¿Quizás lo has conocido más ya como amigo? Claro, por supuesto. Ahora, no te voy a negar, ¿no? Él tiene ahora muchas responsabilidades, tiene una agenda copadísima. Yo realmente a veces me sorprendo la fuerza y la determinación que tiene para aguantar agendas de 3 provincias por día, de moverse tanto en distintas partes del país, y no es como una cuestión de un par de semanas o solo por campaña. Toda su agenda siempre ha sido así, ¿no? Empieza en Guayaquil, luego está en Los Ríos, luego está en Azuay, luego está en Manabí, luego está en Pichincha y luego está en Machala, y así está, y en Santa Elena el fin de semana. Realmente tiene una gran disciplina. Como amigo te diría que una persona muy disciplinada, que se levanta a 4:30 de la mañana a hacer ejercicio, que además se levanta y te va llamando para que tú también te levantes y para que vayas a hacer ejercicio, estés o no estés en su misma ciudad, ¿no? Okay. O sea, a veces yo estaba en otro lado, a ver, joven, ya se levantó, 5 de la mañana. Vaya a hacer ejercicio. Y yo, ay, Dios mío, yo no soy muy madrugadora, pero él sí. Que tiene mucha determinación, que no permite que otras personas le marquen la cancha, como yo a veces digo, ¿no? Sino que él tiene claro por dónde tiene que ir, él tiene claro qué estadísticas ver, qué indicadores, qué cifras, y a veces todo ese ruido, él sí se logra abstraer de a veces ese ruido, esas percepciones que quieren llevarlo hacia cierto lugar, pero él se mantiene enfocado. Esa era la palabra siempre que utilizaba, hay que mantenerse enfocado. Y el enfoque de su gobierno es la seguridad, la generación de empleo. ¿Qué es lo que has aprendido directamente de él? Eso que te cuento, mira, disciplina, determinación, que esto es un trabajo que requiere de mucha fortaleza mental. Fortaleza mental porque las críticas, y más aún con los medios digitales, y más que los medios, con las redes sociales, uno puede encontrar a veces tantas cosas que vienen de personas reales o de personas que no existen. Y no puedes permitir que de eso te desenfoque, ¿no? Que a veces tanto ruido desde afuera te bajonee, como decimos nosotros en Manabí. Eso lo aprendí del presidente, y aprendí también que uno no puede olvidarse de por qué está en donde está. Al final tenemos que devolver la confianza a las personas que nos votaron, que nos eligieron. Y a veces en el camino mucha gente quizás se puede marear o se puede olvidar de la razón por la que empezó. Y la razón por la que empezamos no fue por aplausos, no fue por vernos más bonitos en los medios, o porque la prensa hablara de nosotros, o ser más conocidos, o tener más dinero. La razón por la que empezamos es porque veíamos un país completamente quebrado, un país que estaba en un debacle, en una inestabilidad terrible, con cárceles tomadas, con poca institucionalidad, con una asamblea que controlaba al gobierno y presionaba para bajarse presidentes.
Y por eso es que queremos, y gente muy olvidada, ¿no? Y eso es lo que nos hace entrar a querer ser la solución como esta nueva generación de personas jóvenes, distintas, transparentes, que podemos cambiar las cosas. ¿Qué le dirías a esa parte del país que duda del gobierno? Primero que es completamente válido y es entendible, ¿no? Las necesidades son infinitas y una cosa es decirlo nuevamente, desde mi posición privilegiada, en donde yo tengo un techo seguro, tengo las 3 comidas, tengo vehículo para transportarme, tengo asistencia médica, y otra completamente distinta es de las personas que no tienen esos servicios básicos que el Estado no le está proveyendo. Así que primero entender, empatizar, y decirles que estamos haciendo absolutamente todo para salir de esos problemas. Poco a poco, estamos ya en un proceso en donde las cifras económicas empiezan a mejorar, en donde la percepción de seguridad, que es muy compleja, que depende de cada provincia, también en cifras empieza a mejorar, en donde existe ya recuperación de institucionalidad, en donde vemos allanamientos a distintas instituciones que han tenido corrupción enquistada por años, y un gobierno que realmente está haciendo las cosas transparentemente para combatir esa corrupción. Y también una clase política desde la Asamblea que está luchando por una agenda que realmente representa a las personas más vulnerables, y no una agenda que lo que busca es tumbarse al presidente de turno para que regresen los del pasado, para eso era que existía la Asamblea en ocasiones anteriores, y para eso es lo que muchos asambleístas creen que, para eso es que creen que debe servir, ¿no? Simplemente para obstaculizar. Entonces les diría que tengan, primero, que se informen, que tengan esperanza en que las cosas están mejorando, y sobre todo que encuentren en los asambleístas y que encuentren en este gobierno siempre una puerta a quien pueden acceder. Nunca está de más un mensaje, nunca está de más una plataforma. Tengo una plataforma web en donde me pueden escribir, y a mí me encanta escuchar de los distintos casos y ver cómo podemos ayudar. ¿Cómo ve Valentina Centeno al Ecuador en 3 años? Veo a un Ecuador en donde existe una mejor institucionalidad, en donde existe un mejor manejo de nuestras finanzas públicas. Vinimos de un país quebrado completamente, y estamos haciendo todo para poder regular al menos las finanzas. Imagínate que el presupuesto general del Estado ni siquiera alcanza para cubrir todos esos gastos que el país tiene en educación, en salud, en seguridad. Para cubrir lo mínimo no alcanza el presupuesto general del Estado. Entonces, creo que tener unas finanzas más saludables, que es lo que está haciendo el presidente con distintas medidas que han sido difíciles, que han sido incluso poco populares, por lo menos nos va a permitir ahora sí cubrir todos estos gastos permanentes, y de esa forma mejorar los servicios. Creo que los servicios básicos son los que deberían en 3 años ya poderse sentir una mejora en nuestra salud, en nuestra educación, en nuestra seguridad, los servicios de energía, en los cuales están invirtiendo mucho, pero sin duda que todavía hay mucho más por hacer en la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada, que son problemas también un poco más a largo plazo. Más a largo plazo. Dentro de la Asamblea te hemos visto en varios ámbitos y muchas veces liderando leyes. 9 en total, de todas, ¿cuál ha sido la más especial? Esa ley que miras y que dices, qué felicidad, lo logré. En este último año han sido 9, pero desde que soy asambleísta han sido 16, Okay. que son 2 años. La ley que más me ha marcado, te diría algunas, pero una de las que más me marcó es la ley de alivio financiero. Okay. Es una ley que vino a darle un alivio a muchas personas que tenían una deuda con el Estado, sea con el Banecuador, sea un crédito productivo de un maicero, de un arrocero, sea un joven que tenía un crédito educativo que no había podido pagar y que ya tenía los intereses que los desbordaban y que definitivamente no les permitía también poder salir adelante como profesionales, sea de una familia que tenía una deuda con el BIES por su casa, por su crédito hipotecario, y que no sabía cómo lo iba a pagar, y además estaban endeudando a sus futuras generaciones. Deudas del feriado bancario arrastradas desde 1999, de mucha gente también que quedó injustamente endeudada. Y claro, estas deudas crecían en el tiempo por los intereses, y logramos con este proyecto de ley de iniciativa del presidente también
aliviar mucho los bolsillos de los ecuatorianos y dar un respiro. Más de 186.000 emprendedores lograron pagar menos impuestos gracias a esta ley, y así también cerca de 3.000 jóvenes lograron bajar el monto de su crédito educativo, su crédito estudiantil, que adeudaban a Cenecit, y así puedo seguirte nombrando miles y miles de casos de personas, de deudores que alivianaron sus bolsillos y les permitió reactivarse económicamente. ¿Hay alguna persona que se haya acercado y le ha dicho gracias, Valentina, pude saldar tal deuda? ¿Ha pasado? Sí, por supuesto. Muchas. Incluso que han ido hasta Quito, a la asamblea, a llorar conmigo, madres de familia que pudieron pagar su crédito de su casa, que estaban muy felices, que fueron a ver, incluso ser testigos de cuando se aprobó la ley. Realmente son leyes que le devuelven la dignidad a la gente, la esperanza, y que sí pueden generar un cambio en la vida de las personas. Aprovecho este bloque de política, pasando ya de temas nacionales, ya hemos hablado de todo un poco, del presidente, de las leyes. Recientemente vimos en redes sociales que la ponían como una opción para candidata alcaldesa de Portoviejo. Yo quiero saber, antes de que usted me diga, porque ayer vi el video que decía, no, voy a seguir como asambleísta, ¿de dónde nace este rumor? O sea, ¿llegó alguna propuesta para Valentina de en realidad ser candidata o no? Ninguna propuesta, y Okay. me siento muy honrada porque en mi ciudad, yo nací en Portoviejo, me consideren, a pesar de haber tenido un corto tiempo en política, realmente son 2 años, que ya me consideren como una opción a ser la primera autoridad de la ciudad, a mí me honra y me enorgullece mucho. Sin embargo, tengo que ser honesta, mi responsabilidad ahora está en la asamblea. El presidente me ha encargado liderar su bloque, que somos ya casi 70 asambleístas, y esto no es un trabajo fácil, es un trabajo realmente pesado, en donde tengo que poder llegar a un consenso con distintas voces de distintos asambleístas, congresistas, parlamentarios, gente muy preparada a nivel nacional, para que podamos tener una agenda legislativa positiva, que aprobemos cada vez más y mejores leyes para nuestro país. Y además soy presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y Microempresas. Es decir, una comisión muy importante, por lo que el presidente me tiene mucha confianza y me ha encomendado esta responsabilidad tan grande en la asamblea, y yo tengo que cumplir con esa responsabilidad. Así que por ahora, candidaturas locales no está entre mis planes. Por ahora, pero a futuro quizás podemos ver ahí a Valentina de alcaldesa. Mira, uno nunca sabe. Yo lo que quisiera es poder estar siempre en lugares en donde puedo generar un cambio, en donde puedo ser útil para ayudar a más personas, ¿no? Eso es lo que a mí un poco me motiva, me va direccionando hacia dónde debo estar. Y creo que he sido muy útil desde la asamblea, con fiscalización, con mi rol como asambleísta. No es que te encasillas, a veces en los ministerios tú, por ejemplo, si yo trabajara en un ministerio, ya me tengo que enfocar en un área específica, ¿no? Si es productividad, energía, deporte. En la asamblea tengo un campo tan amplio para poder fiscalizar y meterme en lo que necesite. Entonces, mañana, por ejemplo, tengo una reunión con los arroceros y voy a hacer un puente con el ministro de Agricultura. Hace pocos días pueden ser con mujeres emprendedoras que quieren un apoyo, sino con los jóvenes que quieren tener su primer empleo, personas que tienen problemas de distintas índoles, ¿no? Un problema de salud, que no me dan una cita, que necesito medicina, que necesitamos la luz en mi barrio, por favor háganos una cita con las autoridades de CENEL. Entonces, desde la asamblea se puede hacer muchísimo, y desde ahí yo siento que estoy pudiendo ayudar mucho a los manavitas. Ok, hemos hablado de la Valentina política, pero también quiero preguntar algo muy personal que hemos visto ya en redes sociales, y este año ha sido muy importante justamente en su lado personal. ¿Cómo está viviendo esta nueva etapa de embarazo, de ya pasar a ser de una señorita a una señora? ¡Qué duro! Mira, yo voy a decir de lo más cursi del mundo, pero yo estoy completamente enamorada. Okay. Primero, encontré el amor de mi vida y estoy demasiado feliz de poder estar con esta persona y levantarme todos los días a su lado. No puedo expresarte lo que se siente. Tú, como una mujer enamorada también. A ver, necesito saber esa historia de amor, por favor, porque yo veo esos ojos de Valentina que se iluminan, está muy enamorada. ¿Cómo conquistó
Ese chico, el corazón de Valentina Centeno. ¿Cómo lo conquisté yo? Porque Okay, creo que yo lo conquisté. Cuéntenos esa historia de amor. Aquí hay tiempo, queremos saberlo. No, mira, pero así muy en resumidas cuentas, como que ya sabíamos el uno del otro. Era inevitable no saber de él porque es una persona única, ¿no? Es altísimo, moreno, es imponente, tiene una voz tan grave. Entonces, para mí era como, ¿quién es esta persona? ¿No? Y además nunca la había visto cerca en Puerto Viejo, en Manta. Entonces venía de la zona norte y realmente fue por el COVID que empezamos a medio tener algunos amigos en común. Pero de ahí pasó el tiempo, él había estado preguntando por mí y yo nunca supe. Y yo también por él y él nunca supo. Hasta que vino mi rendición de cuentas, cuando él detesta la política, no le interesa nada de este mundo, se ríe tanto, él hace hasta bromas, ¿no? De cuándo lo voy a dejar. Pero vino mi rendición de cuentas y yo no lo vi. Y ese día él dice, ¿no? Que él se flechó y después en la tarde, en la noche, coincidimos en el mismo lugar aquí en Manta. Entonces yo cuando lo vi dije, no puede ser, este es el chico que yo había visto en esta ocasión y había preguntado a esta amiga y nadie nunca me lo quiso presentar. Y cuando lo vi ahí sentado dije, es mi oportunidad, me lo voy a sentar al lado, voy a conversarle a ver cómo es. Y me senté al lado así, yo muy lanzada. Y él así, todo como, ¿y esta señorita? ¿Quién es? Y ahí empezamos a conversar y como que nos lleváramos de toda la vida. Y la verdad es que fue muy rápido. A las 2 semanas le presenté a mi familia. Después de un par de meses ya estábamos mudándonos a un departamento juntos. Y después me acompañó a mi maestría. Bueno, para no alargar la historia, estoy embarazada. Ya nos casamos. Nos casamos, vamos a ser papás. ¿Cómo llegó esa historia del embarazo? Qué bonito. O sea, fue todo muy rápido, ¿no? Se enamoraron. Ambos ya querían ser papás. ¿Cómo llegó esa historia? ¿Los tomó de sorpresa? Mira, algo importante es que mi esposo, que me cuesta todavía decirlo así, él logra separar las cosas y me ha enseñado mucho a también atender esa parte personal que yo había dejado muy olvidada, personal, familiar, y que esa realmente es la prioridad, es tu base, es tu roca, ¿no? Tu familia, tus seres queridos. Nos fuimos a esta maestría, él me acompañó y la verdad es que no estaba en mis planes quedar embarazada, pero después me di cuenta de que todo realmente se empieza como a alinear. Ya estoy en la edad, creo, una edad buena para ser mamá, estamos estables en nuestra relación, estables también económicamente. Entonces, creo que ya es el momento. A pesar de que a veces a mí al menos me da mucho miedo todo lo que eso implica, cómo te cambia la vida, el sacrificio que eso implica al ver a mi mamá, ¿no? Te contaba, mi mamá, una mujer entregada a su familia, yo más con tendencia al trabajo, a la parte profesional, al crecimiento laboral. Entonces todavía no veo todavía a mi bebé, no tengo en mis manos para decirte cómo lo voy a lograr balancear, pero sí estoy muy emocionada y también esa maternidad como que te van haciendo también en el proceso. Es muy bonito uno cómo lo va viviendo. Qué lindo. Y en lo personal, ¿qué sueña Valentina de aquí a unos 10 años? En lo personal, ¿cómo se ve Valentina de aquí a 10 años? A ver, ahora por supuesto mi principal preocupación es lograr una buena crianza para mi bebé, darle la mejor educación, principios, valores, formar a una persona de bien, que venga a hacer las cosas bien por nuestra ciudad, por nuestro país. Ay no, ojalá y no le meta mi esposo me dice, no la vas a estar haciendo política a nuestro hijo. No creo eso. Oiga, a ver, el esposo de Valentina lo conozco porque también tengo familia yo de donde él es y la familia de él también es política. Pero por eso es que él detestó. El papá fue alcalde. Claro, por eso es que él detestó la política, porque él decía, no paso con mi papá, veo todo este mundo, no me gusta. Incluso cuando me conoció me dijo, yo jamás estaría con una política, imagina. Entonces, pero bueno, en 10 años me veo con una familia consolidada, con una familia en donde reine el amor, en donde seamos muy felices, en donde yo pueda sostener mis relaciones también con mis hermanos, con mis papás, porque a veces tantas ocupaciones como que también te aleja de la familia y para mí eso es lo más importante. Y también me veo como una persona muy satisfecha, contenta y orgullosa de las decisiones que haya tomado en esa carrera política. No, de aquí a 10 años espero haber dejado una huella a esa pregunta justamente iba. Hablamos de cómo se ve Valentina en lo personal, pero en lo político,
¿qué te gustaría haber cambiado en el país? ¿Y qué huella quieres dejar como mujer y como líder? ¿Cómo te gustaría que de aquí a 10 años recuerden a Valentina la política? Mira, realmente más allá de ver hacia atrás luego como un legado y como estos aplausos y un reconocimiento público, yo quisiera más bien sentirme con la tranquilidad de que pude impactar de forma positiva la vida de miles de personas, de distintas formas, sea por un primer empleo, sea por una ayuda, un alivio financiero, sea porque solucionamos un problema sistemático en alguna institución pública, sea porque logramos un programa de viviendas masiva que le permita a las personas de más bajos recursos tener una vivienda digna. Entonces, impactar cada vez la vida de más personas, creo que esa huella de caso por caso es lo que a mí me llena y me motiva para seguir. Y de ahí como mujer, este es un tema muy importante porque yo realmente sí creo que nuestro país necesita mucha más equidad y sobre todo en esta provincia, en la provincia de Manabí, quisiera dejar ese legado de que las mujeres sí podemos, que las mujeres tenemos una voz importante, tenemos una voz que lidera, que podemos ser mujeres fuertes al frente de la toma de decisiones, que no necesitamos a un hombre que venga a salvarnos o a un hombre que venga a tomar decisiones por nosotras o a proveernos o a ser esta persona que nos proteja, sino realmente son compañeros que nos ayudan a ser mejores, pero que nosotros como mujeres tenemos mucho para dar. Y en una sociedad en donde quizá la voz de la mujer es a veces o subestimada o disminuida o no escuchada, ser esa persona que fue al menos un ejemplo de que eso puede cambiar. Listo, hemos escuchado la historia de Valentina Centeno, quien actualmente es asambleísta de ADN, pero yo siempre tengo una dinámica con todos mis invitados, conociendo al político más de cerca, y esta es una dinámica de juego de respuestas muy rápidas. Yo hago las preguntas, Valentina contesta. ¿De sí o no? O... No, preguntas cortas, porque no es de sí o no. Ok, vamos, comenzamos. ¿Quién es el contacto de emergencia de Valentina? Bastián Hurtado. ¿La última persona a la que llamó Valentina? ¿Hoy? Bastián Hurtado. ¿A quién le cuentas algo importante primero? La primera persona. No puede ser. No le voy a seguir repitiendo el nombre porque lo van a buscar ya. A él no me lo ataquen, por favor. Conmigo lo que sea, con mi esposo no. A Bastian, sí, a la primera. Perdón, pero a él le voy a contar siempre. Aquí también me va a contestar Bastian. ¿Quién calma a Valentina en un día difícil? También, mi esposo, diga. Estoy recién casada, son 2 años que tenemos juntos, o sea, supongo que después ya van cambiando las cosas. ¿La comida favorita después de un día pesado? A ver, me gusta comer estofado de pescado. Ya. ¿Qué haces cuando necesitas desconectarte por completo? Que dices ya. Mira, apago mi celular, no veo redes, realmente no tengo muchas redes sociales, pero me voy a la playa. Me gusta mucho meditar, me gusta mucho escuchar música, estar tranquila, hacer ejercicio en la playa. Entonces es como un día de playa con mucha introspección. Okay. Una canción que te represente hoy. Ay. Tengo varias, pero a ver, me gusta de Cani, me gusta García, porque siento que es como que conecto también con esa niña que ahora está ya creciendo y que no se olvida de dónde viene, entonces te diría García. ¿Qué nunca falta en el bolso de Valentina? En mi bolso... No soy mucho de bolsos, la verdad. Pero te diría que últimamente tengo siempre un perfumito. Ok. ¿A quién le debes una llamada? Siempre le debo una llamada a mi mamá. Siempre. Y para terminar, ¿con qué político no te tomarías un café nunca? Realmente me tomaría un café con cualquiera. Con cualquiera. ¿No tienes un político que digas, no, le hago ahí la X? No, nada. No, ok. no. Yo la verdad no me tomo personal las cosas y creo que
Cada uno tiene sus razones, tiene sus luchas y yo tengo las mías, con tal de que nos respetemos. Bueno, de esta manera hemos finalizado. Ha sido una conversación muy bonita con Valentina. Sí. Hemos conocido a la persona más allá de la política que siempre nosotros vemos, obviamente liderando proyectos importantes para nuestro país. Valentina, un espacio pequeño para que se pueda despedir de las personas que se han conectado el día de hoy con nosotros. No, muchísimas gracias. Siempre es un placer contarles un poco más de mí. Estoy haciendo todo lo que está en mis manos, todo lo posible, mejorando cada día, aprendiendo también cada día para poder ser la mejor asambleísta que puedan tener representando a la provincia de Manabí. Y así me despido de este episodio de un podcast con la reportera. Obviamente, no sin antes agradecer a todos nuestros auspiciantes que permiten que nosotros lleguemos a ustedes con nuestros programas: Vera Construcciones, Surtel, Dubai Motel, Asian Market y a la doctora Leyi Dueñas, reumatóloga. No se olviden de seguirnos a través de nuestras redes sociales y próximamente tenemos también un invitado muy especial. Así nos despedimos. Chao, chao.